Hay dos verbos que parece que fueran opuestos. Y la primera lectura de hoy del libro del Eclesiastés nos va a ayudar a eliminar esa supuesta oposición. El libro Eclesiastés hace esa referencia o nos da esta enseñanza aludiendo a la juventud. Ya vamos a ver por qué. Es que resulta que los dos verbos son disfrutar, que eso a todo el mundo le gusta, y obedecer, que a casi nadie le gusta. Disfrutar y obedecer. Pero reconozcamos que cuando estábamos jóvenes, yo ya no puedo decir que soy joven, aunque sí me siento muy joven en mi corazón, que cuando éramos jóvenes las cosas como que se viven con más intensidad. Todo como que se disfruta con una intensidad, con una fuerza, ¿no? Nos gusta la aventura, nos gusta la novedad, conocer otros lugares, conocer otras culturas, ir a otras partes, platos exóticos, lugares desconocidos. Es propio como de la psicología del joven. Y el libro Eclesiastés, en la primera lectura de hoy, nos habla de eso. Nos habla de ese deseo de disfrutar que es tan humano. Pero lo paradójico es que nos habla también de no perder de vista a Dios. Es decir, tener presente a Dios en el corazón. Es como si nos estuviera diciendo, y este es el resumen de esta homilía, pequeña homilía, es como si nos estuviera diciendo, no tienes que desconectarte de Dios para disfrutar verdaderamente la vida. No tienes que desconectarte de Dios. Porque la tentación en la que nos pone el demonio es a que miremos las cosas de esta manera. O disfruto o si no obedezco. Como si fuera una de esas desviaciones en el camino que a veces llamamos una Y, que viene el camino y tiene como dos posibilidades. Entonces, el demonio es puerco y el demonio quiere que nosotros veamos las cosas de ese modo. O disfruto o obedezco. Pero resulta que la propuesta que nos hace el libro Eclesiastés y que la hace en primer lugar para los jóvenes es aprenda a disfrutar sin desconectarse de Dios. No se olvide del Señor. No se olvide del Señor. Entre otras cosas, no se olvide del Señor por un motivo muy importante y que se llama las consecuencias. Mire, hay una frase que yo aprendí hace años y que trato de aplicarla en mi vida y que creo que se cumple para muchas cosas. Y esa frase es, tú eres libre en lo que eliges, pero no eres libre de las consecuencias de lo que elegiste. Usted puede elegir, quiero alcoholizarme. Tomó esa decisión. A mí no me pongan problema, yo me voy a alcoholizar porque se me da la gana, porque me encanta. Lo voy a hacer, lo voy a disfrutar. Está bien, usted tomó esa decisión. Pero el daño que le va a hacer el alcohol a su cuerpo, el daño que le va a hacer el alcohol a su pareja, a su familia, a sus hijos, eso ya no lo puede parar usted. Usted no es libre de las consecuencias. Entonces, cuando el libro Eclesiastés o del Eclesiastés nos dice, no te olvides de Dios, no es una manera de ponerle sordina, ponerle freno al disfrute. Es más bien para que tengas presente que todo tiene consecuencias. Todo tiene una etiqueta de precio. Esa es otra enseñanza que le escuché una vez a una laica norteamericana, evangelizadora católica magnífica. Ella estaba hablando sobre temas de sexualidad y había un grupo bastante grande de jóvenes, hombres y mujeres que la escuchaban. Y ella utilizaba esa expresión. En inglés llaman a eso price tag, es decir, la etiqueta del precio. Tú dices, ay, yo me enamoré de esa blusa va a ser mía. ¿Qué es lo primero que usted hace después de que vio que le gustó? Tiene que mirar la etiquetica. Y la etiqueta dice, eso le va a costar tanto. Entonces ella le decía a los jóvenes, en términos de sexualidad, ustedes piensen cuál es la etiqueta. Ah, que quiero llevar una vida como a mí se me dé la gana y acostarme con quien yo quiera. ¿Cuál es la etiqueta? ¿Qué consecuencia trae eso? ¿A dónde lleva eso?
Entonces, tener presente a Dios no significa que usted va a ponerle un freno a la vida, que usted le va a poner un freno al placer, sino más bien significa que usted le va a poner la dirección más sabia a la vida y la dirección más sabia al placer. Porque no es ningún negocio disfrutar una noche y sufrir una vida. De eso sabemos los sacerdotes cuando escuchamos las confesiones. Imagínense qué siento yo como sacerdote cuando me cuenta una persona, estas son historias de la vida real, me invitaron a una fiesta, está hablando una mujer, me invitaron a una fiesta en el trabajo, se me fueron las luces, no sé, empecé a tomar y al otro día me desperté, me di cuenta que alguien había tenido sexo conmigo, oiga esa expresión. O sea, ella ni siquiera lo disfrutó. Me di cuenta de que alguien había tenido sexo conmigo. ¿Eso qué quiere decir? Prácticamente la violaron. Entonces ella queda embarazada. Y ella dice, no, yo no quiero tener un hijo que ni siquiera sé de quién es. Y entonces toma otra decisión, abortar. Ella tiene la fecha de su aborto. Ella sabe cuándo hubiera nacido esa criatura. Y empieza un martillo en la cabeza de ella año por año. Ese hijo estaría cumpliendo 1 año, ese hijo estaría cumpliendo 5 años. Cuando el hijo hubiera cumplido como 15 años, ella va a confesarse, ya se ha confesado N veces, y va a confesarse otra vez. Entonces yo digo, ¿ese es un negocio? Es un negocio, o sea, valieron la pena. Esos tragos, esos vodkas, esos martinis o lo que se haya tomado, ¿valieron la pena esos tragos para arruinarse la vida así? Entonces lo que está enseñando el Eclesiastés es eso, no se desconecte de Dios, porque Dios es el que le está recordando lo que es mejor para usted, para que usted no vaya a hacer el pésimo negocio, el terrible negocio de disfrutar un poquito y sufrir muchísimo. Creo que es una enseñanza muy práctica que nos enseña a no desconectar el verdadero disfrutar del verdadero obedecer.